Era una tarde soleada de primavera en Los Ángeles, pero el aire fresco apenas disimulaba la frialdad emocional que Ignacio Herrera sentía desde hacía años. Sentado en un banco del Parque MacArthur, con un piano público deteriorado frente a él, sus dedos tocaban una melodía triste. La música parecía salir de las entrañas de un alma cansada, resonando en los corazones de quienes pasaban, aunque pocos se detenían a escuchar. Tomás Álvarez caminaba por el parque después de una tensa reunión en su firma de abogados. Vestía un traje impecable, pero había algo en su semblante que delataba una incomodidad interna. Al escuchar las notas melancólicas, su paso se detuvo. Miró hacia el piano y observó al hombre que tocaba. Era un anciano de cabello canoso y ralo, con la ropa gastada y una postura encorvada que hablaba de años de desgaste. A pesar de su apariencia, sus manos bailaban con una gracia innegable sobre las teclas descoloridas. Tomás, intrigado, se acercó con cuidado. Al llegar más cerca, percibió la intensidad en el rostro de Ignacio, quien parecía estar completamente perdido en la música. «Esa melodía», dijo Tomás, rompiendo el silencio con una voz tranquila, «tiene algo especial, como si hablara de una historia larga y dolorosa». Ignacio dejó de tocar abruptamente. Sus ojos cansados, de un marrón profundo, se clavaron en Tomás con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Quién eres tú para hablar de historias?», respondió Ignacio con un tono áspero, mientras cerraba lentamente la tapa del piano. Tomás levantó las manos, como quien quiere demostrar que no tiene malas intenciones. «Solo alguien que sabe reconocer el dolor cuando lo escucha. ¿Puedo sentarme?». Ignacio dudó por un momento, pero al final asintió con un movimiento de cabeza. Tomás se sentó en el banco junto a él, dejando un espacio respetuoso entre ambos. «¿Cómo se llama esa pieza?», preguntó Tomás, genuinamente interesado. «No tiene nombre», respondió Ignacio sin mirarlo. «Es solo lo que queda de alguien que perdió todo». Tomás frunció el ceño, intrigado por la declaración. «¿Perdió todo?». «A veces lo que creemos perdido puede volver a encontrarse». Ignacio soltó una risa amarga. «Eso lo dice alguien que claramente no ha conocido la verdadera soledad». Tomás guardó silencio por unos segundos, observando al anciano con atención. Las arrugas en su rostro no solo hablaban de edad, sino también de batallas perdidas, de días largos y noches interminables. «Tal vez no conozco la soledad como usted», admitió Tomás, «pero sé lo que es buscar sentido en medio del vacío». Ignacio finalmente lo miró con más detenimiento. Había algo en la mirada de Tomás que le pareció sincero, algo que lo diferenciaba de las personas que normalmente lo ignoraban en el parque. «Ignacio Herrera», dijo finalmente, extendiendo una mano temblorosa. «Aunque ese nombre ya no significa nada para nadie». Tomás estrechó su mano con firmeza. «Tomás Álvarez. Y no estoy tan seguro de que ese nombre no signifique nada». Por un momento, los dos hombres se quedaron en silencio. El bullicio del parque continuaba a su alrededor. Niños corriendo, parejas caminando de la mano y vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Pero en ese pequeño rincón junto al piano, parecía que el tiempo se había detenido. «¿Por qué estás aquí todos los días?», preguntó Tomás, rompiendo la pausa. Ignacio suspiró profundamente, como si la pregunta pesara más de lo que estaba dispuesto a cargar. «Porque aquí nadie me molesta, nadie me pide nada. Toco porque es lo único que todavía sé hacer». Tomás lo miró con curiosidad renovada. Había algo en la forma en que Ignacio hablaba que sugería que había mucho más detrás de su historia. «¿Siempre has sido músico?», indagó Tomás. Ignacio tardó en responder. Sus ojos se perdieron en el horizonte, como si estuviera revisando mentalmente recuerdos que preferiría olvidar. «Fui maestro de música, en México, antes de que todo cambiara». «¿Y qué pasó?», preguntó Tomás con suavidad. Ignacio apretó los labios, claramente incómodo. «Demasiado para contarlo a un extraño en un parque». Tomás asintió, respetando la reserva del anciano.
Está bien, no quiero incomodarlo, pero si alguna vez quiere hablar estoy dispuesto a escuchar. Ignacio lo miró con escepticismo. ¿Por qué alguien como tú querría escuchar a alguien como yo? Tomás se encogió de hombros mostrando una pequeña sonrisa. Tal vez porque todos necesitamos ser escuchados en algún momento. El anciano no respondió de inmediato, pero había algo en la actitud de Tomás que lo desconcertaba. Acostumbrado al rechazo y la indiferencia, Ignacio no sabía cómo reaccionar ante un gesto genuino de interés. Si realmente quieres escuchar, entonces vuelve mañana. Ignacio se levantó lentamente del banco, apoyándose en un bastón que hasta ese momento Tomás no había notado. Tomás se puso de pie también. ¿A esta misma hora? Ignacio asintió, con una leve sonrisa que apenas asomaba en su rostro. Si realmente tienes tiempo para perder, Tomás lo observó caminar lentamente hasta perderse entre los árboles del parque. Algo en su interior le decía que había más en Ignacio de lo que parecía a simple vista. Mientras regresaba a su auto, Tomás no podía quitarse de la cabeza la imagen del anciano y la música que había tocado. Se preguntó cuántas historias como la de Ignacio se escondían en las calles de Los Ángeles, ignoradas por el ritmo frenético de la ciudad. Cuando llegó a casa, encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre Ignacio Herrera y maestro de música en México. No esperaba encontrar mucho, pero algo le decía que valía la pena intentarlo. Esa noche, mientras revisaba artículos antiguos y fotos descoloridas, Tomás descubrió algo que lo dejó boquiabierto. Ignacio Herrera había sido uno de los pianistas más reconocidos de su época en México, con premios internacionales y una trayectoria que cualquier músico envidiaría. ¿Cómo alguien con un legado tan impresionante había terminado solo en un parque? Tomás cerró la computadora y se recostó en su cama, mirando el techo. Había comenzado ese día como cualquier otro, pero ahora sentía que algo había cambiado. Sin saber exactamente por qué, se comprometió a regresar al parque al día siguiente y descubrir más sobre el hombre detrás de la música. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono cálido entre naranjas y rosados. Tomás llegó al Parque MacArthur con el tiempo justo, sujeta a una pequeña libreta negra y una pluma que siempre llevaba consigo para tomar notas importantes. Había algo en la figura de Ignacio Herrera que no podía quitarse de la mente, y su curiosidad lo empujaba a querer saber más. Al acercarse al piano público, lo encontró vacío. Por un momento pensó que Ignacio no vendría. Suspiró, intentando no sentirse decepcionado. Se sentó en el banco, dejando la libreta a un lado, mientras observaba cómo las luces del parque comenzaban a encenderse lentamente, preparando el lugar para la noche. De repente, escuchó el sonido inconfundible de un bastón golpeando el suelo. Al voltear, vio a Ignacio avanzando lentamente hacia él. El anciano llevaba un sombrero viejo que apenas protegía su rostro del viento fresco. Al llegar al piano, Ignacio se detuvo y lo miró con una ceja levantada. «No pensé que realmente volverías», dijo Ignacio con una mezcla de sarcasmo y sorpresa. Tomás sonrió. «Le dije que tenía tiempo para perder». Ignacio dejó escapar una breve risa, casi imperceptible, y se sentó junto al piano. «¿Y qué es lo que quieres, abogado? La gente como tú no hace cosas sin motivo». Tomás lo miró con seriedad, pero su tono seguía siendo tranquilo. «Quiero entender, escucharlo. Ayer mencionó que perdió todo. Me cuesta imaginar cómo alguien con su talento terminó aquí». Ignacio suspiró, mirando el teclado del piano como si las teclas le fueran a responder. Finalmente, apoyó las manos en sus rodillas y comenzó a hablar. «Hace muchos años, fui alguien importante. Tocaba en salas llenas de gente, recibía aplausos, flores, reconocimientos, pero la música nunca fue suficiente para llenarme. Siempre creí que lo que realmente importaba eran las personas que tenía cerca, mi familia». Ignacio hizo una pausa, como si las palabras pesaran demasiado. Tenía una esposa, Clara, y 2 hijos. Vivíamos en la Ciudad de México, en un departamento pequeño pero lleno de risas. Ella siempre decía que mi música era un regalo, pero yo
Yo era demasiado terco. Quería más. Pensaba que si lograba éxito en el extranjero todo sería mejor para nosotros. Tomás escuchaba con atención, sin interrumpir. ¿Qué pasó después?, preguntó finalmente. Ignacio se pasó una mano por el rostro, como si intentara borrar un recuerdo doloroso. Acepté una oferta para tocar en Nueva York. Un contrato importante, con giras y dinero que nunca antes había visto. Les prometí que regresaríamos a mi casa pronto, pero eso nunca pasó. Me dejé llevar por el trabajo, las reuniones, las noches interminables de conciertos, y un día, cuando volví a México después de años, ellos ya no estaban. Tomás frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué quiere decir con que no estaban? Ignacio lo miró con una tristeza profunda. Clara se cansó de esperar. Se llevó a los niños y desapareció. Nunca me dijo a dónde iba, nunca contestó mis cartas, y yo, cobarde como era, no tuve el valor de buscarlos. El silencio entre los dos hombres era pesado, lleno de emociones contenidas. Las luces del parque ahora iluminaban los rostros de ambos, resaltando las arrugas en el rostro de Ignacio y la expresión reflexiva de Tomás. Eso fue hace décadas, continuó Ignacio. Desde entonces, he vagado de un lugar a otro. Dejé de tocar profesionalmente porque cada nota me recordaba lo que perdí. Llegué a Los Ángeles porque pensé que aquí podría empezar de nuevo, pero a mi edad, empezar de nuevo es solo una fantasía. Tomás apretó los labios, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y nunca intentó encontrarlos? Con la tecnología de hoy tal vez podría localizarlos. Ignacio negó con la cabeza. No creo que quieran saber de mí. ¿Qué les diría? ¿Que los abandoné por mi carrera? Ellos no necesitan un viejo fracasado en sus vidas. Tomás iba a responder, pero en ese momento, un grupo de niños pasó corriendo cerca del piano, riendo y jugando. Ignacio los observó por un momento, y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. A veces los veo en los rostros de los niños que pasan por aquí, murmuró Ignacio. Me pregunto cómo serían ahora. Tomás se inclinó hacia adelante, mirando directamente a Ignacio. ¿Y si no se trata de lo que ellos necesiten, sino de lo que usted necesita? No puede pasar el resto de su vida huyendo de su pasado. Ignacio lo miró, sorprendido por la intensidad en la voz de Tomás. Por un momento, pareció considerar sus palabras, pero luego se encogió de hombros. Es fácil decirlo cuando uno tiene todo. Tomás sonrió con ironía. Créame, yo también tengo mis propios fantasmas. Tal vez por eso me interesa ayudarlo. Ignacio frunció el ceño, intrigado. ¿Ayudarme? ¿Qué se supone que vas a hacer? Tomás se levantó del banco y miró al anciano con determinación. Voy a buscar a su familia. No puedo prometerle que querrán verlo, pero al menos tendrá una respuesta. Ignacio lo observó con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Por qué harías algo así por alguien como yo? Tomás metió las manos en los bolsillos de su pantalón, mirando al horizonte. Tal vez porque todos merecemos una segunda oportunidad. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez estaba cargado de una sensación diferente, una pequeña chispa de esperanza. Ignacio no sabía si confiar en Tomás, pero había algo en su actitud que lo hacía querer creerle. Finalmente, Ignacio asintió lentamente. Está bien, haz lo que tengas que hacer, abogado. Pero no esperes que esto termine bien. Tomás sonrió. Recogió su libreta del banco y le dio una palmada amistosa en el hombro al anciano. Nos vemos mañana, don Ignacio. El abogado se alejó, dejando a Ignacio solo frente al piano. Por un momento el anciano dudó, pero luego abrió la tapa del instrumento y comenzó a tocar una melodía suave. Sus dedos, a pesar de los años, seguían llenos de magia. Esa noche, mientras caminaba hacia su auto, Tomás sentía una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. Había algo en Ignacio que lo inspiraba, como si el destino lo hubiera llevado a ese parque en ese momento preciso. Al llegar a casa, se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar nombres, registros y cualquier pista que lo llevara a la familia de Ignacio.
No sabía cuánto tiempo tomaría, pero estaba decidido a intentarlo. El amanecer en Los Ángeles siempre traía consigo una mezcla de ruidos urbanos y el olor a café recién hecho que escapaba de las pequeñas cafeterías en las esquinas. Tomás, con su traje perfectamente planchado y una taza de café en la mano, se encontraba frente a su escritorio revisando los registros que había encontrado la noche anterior. A pesar de ser un abogado exitoso, no estaba acostumbrado a investigar en bases de datos personales, pero su determinación por ayudar a Ignacio lo empujaba a seguir adelante. Había encontrado un nombre que parecía encajar: Clara Torres. Según los registros, había vivido en Nueva York durante un tiempo antes de mudarse a Miami con sus hijos. Tomás respiró hondo, mirando la pantalla de su computadora como si ésta pudiera darle más respuestas. De pronto, el sonido de la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Era Elena, su asistente, una mujer eficiente y siempre atenta a los detalles. Tomás, tu reunión con el cliente se ha retrasado 1 hora. Tienes tiempo libre por ahora. Tomás asintió, agradeciendo mentalmente por el tiempo extra. Gracias, Elena. Por cierto, ¿puedes ayudarme con algo? Necesito averiguar si esta dirección sigue siendo válida. Le pasó un papel con la información que había encontrado. Elena frunció el ceño, curiosa. ¿Esto tiene que ver con tu nuevo caso? Tomás dudó por un momento antes de responder. No exactamente, es algo personal, pero necesito asegurarme de que es confiable. Elena lo miró con suspicacia, pero no hizo más preguntas. Lo investigaré. Te aviso si encuentro algo. Cuando ella salió de la oficina, Tomás volvió a concentrarse en su pantalla. Había algo en esta búsqueda que lo llenaba de propósito, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Su carrera siempre había estado llena de logros, materiales, pero ahora se daba cuenta de lo vacío que se sentía sin un objetivo verdaderamente significativo. Más tarde esa tarde, Tomás llegó al Parque MacArthur como lo había prometido. Esta vez, Ignacio ya estaba allí, sentado en el banco junto al piano, con las manos entrelazadas sobre su bastón. Parecía perdido en sus pensamientos, pero, al ver a Tomás, levantó la mirada y esbozó una sonrisa débil. Puntual como siempre, dijo Ignacio mientras Tomás se acercaba. Los abogados vivimos de los horarios, respondió Tomás con una sonrisa. Ignacio observó al abogado mientras éste tomaba asiento junto a él. Entonces, ¿algún progreso en tu misión de detective? Tomás sacó su libreta y comenzó a explicar. Encontré un posible registro de tu esposa, Clara. Vivió en Nueva York por un tiempo antes de mudarse a Miami. Hay una dirección que podría ser útil, pero necesito confirmar si sigue siendo válida. Ignacio parpadeó, sorprendido. Su expresión pasó de la incredulidad a la preocupación en cuestión de segundos. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si me odia por lo que hice? Tomás lo miró directamente, su voz firme pero comprensiva. Ignacio, no puedes vivir con él. ¿Y sí? A veces, lo más difícil es enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, pero también es la única manera de encontrar paz. Ignacio suspiró, mirando el piano frente a él. Tienes razón, pero no puedo evitar pensar en todo lo que perdí. Es como si cada nota que toco me recordara quién era antes y quién soy ahora. Tomás se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Y si usas esa música para expresar lo que no puedes decir con palabras? Ignacio lo miró con curiosidad, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Luego, casi como un acto reflejo, abrió la tapa del piano y comenzó a tocar una melodía suave y melancólica. Las notas llenaron el aire, atrayendo la atención de los pocos transeúntes que pasaban por allí. Cuando terminó, Ignacio se giró hacia Tomás, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. Es extraño. Tocar frente a ti me hace sentir menos solo. Tomás sonrió. Tal vez porque estás comenzando a confiar. Ignacio asintió lentamente, como si estuviera procesando esa idea. Luego cambió de tema, su tono más ligero. ¿Y
¿Tú, abogado? ¿Qué te llevó a meterte en este lío? Tomás rió entre dientes. Digamos que estoy intentando encontrar un propósito más allá de los contratos y las demandas. Ignacio lo observó con atención, como si viera algo en Tomás que éste no estaba dispuesto a admitir. Pareces cargar con algo, muchacho. Tal vez esta búsqueda no sea solo por mí. Tomás evitó la mirada de Ignacio, cambiando rápidamente de tema. Mañana tendré más información sobre la dirección de Clara. Si es correcta, creo que deberíamos intentarlo. Ignacio no insistió, pero su intuición le decía que Tomás ocultaba algo más profundo. Esa noche, Tomás recibió una llamada de Elena. Encontré algo, Tomás. La dirección en Miami sigue activa. Parece que Clara aún vive allí, pero hay algo más. ¿Qué es?, preguntó Tomás, sintiendo un nudo en el estómago. Según los registros, tiene una nieta que trabaja en una galería de arte local. Podría ser una oportunidad para acercarte. Tomás agradeció a Elena y colgó, quedándose en silencio mientras procesaba la información. La idea de contactar a la nieta de Ignacio le parecía una buena estrategia, pero sabía que cualquier paso en falso podría complicar la situación. Miró el reloj. Eran casi las 11 de la noche, pero el cansancio no era suficiente para apagar la inquietud que sentía. Se sirvió un vaso de agua y salió al balcón de su apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Pensó en Ignacio, en Clara, y en lo mucho que ambos habían sacrificado por decisiones tomadas hace décadas. En el fondo, Tomás sabía que esta misión no era solo para ayudar a Ignacio. También era una forma de redimirse, de enfrentar sus propios miedos y vacíos. Volvió a su escritorio y tomó la libreta negra. En la primera página escribió 2 palabras: segunda oportunidad. Luego cerró la libreta y decidió que haría todo lo posible por cumplir esa promesa, no solo para Ignacio, sino también para él mismo. El día amaneció con una suave niebla cubriendo las calles de Los Ángeles. Tomás, con su maletín en mano y un café en el otro, caminaba hacia su auto, listo para abordar lo que sería el paso más importante en la búsqueda de Clara. La dirección confirmada en Miami parecía un rayo de esperanza, pero también traía consigo la incertidumbre de cómo sería recibida la noticia por Ignacio. Antes de dirigirse al parque, donde se reuniría nuevamente con el anciano, decidió hacer una parada en una florería. Escogió un ramo sencillo de margaritas blancas, recordando cómo Ignacio mencionó que esas eran las favoritas de Clara. Pensó que podría ser un gesto simbólico para suavizar cualquier posible resistencia. Cuando llegó al Parque MacArthur, Ignacio ya estaba allí como de costumbre, sentado junto al piano. Su postura era más erguida que de costumbre, como si la conversación del día anterior le hubiera dado un nuevo aire de propósito. Al ver a Tomás acercarse, el rostro de Ignacio se iluminó. «¿Trajiste flores? ¿Ya estamos celebrando?», bromeó Ignacio mientras señalaba el ramo en las manos de Tomás. «No exactamente», respondió Tomás con una sonrisa. «Son para Clara, si llegamos a verla». Ignacio bajó la mirada jugando con el borde de su bastón. «¿Encontraste algo?». Tomás se sentó a su lado dejando el ramo en el banco. «Clara vive en Miami. La dirección que encontré sigue siendo válida, pero hay algo más. Tiene una nieta que trabaja en una galería de arte local. Pensé que podríamos usar eso para acercarnos». Ignacio dejó escapar un suspiro profundo, como si toda la información fuera demasiado para procesar de una vez. «Una nieta. Nunca imaginé que podría tener nietos». Tomás asintió, dándole tiempo para digerir la noticia. «Ignacio, entiendo que esto pueda ser abrumador, pero creo que es una oportunidad única. No solo para reencontrarte con Clara, sino también para conectar con una parte de tu familia que nunca conociste». Ignacio se quedó en silencio por un momento, mirando las margaritas blancas como si éstas contuvieran las respuestas que buscaba. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. «¿Y si ella no quiere verme? ¿Y si todo esto es un error?». Tomás puso una mano sobre el hombro de Ignacio, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «Lo único que puedes hacer es intentarlo. No hay garantías, pero tampoco hay nada que perder».
Ignacio asintió lentamente, su resolución fortaleciéndose. Está bien, hagámoslo. 2 días después, Tomás e Ignacio estaban a bordo de un vuelo con destino a Miami. Para Ignacio, el viaje era una mezcla de emociones, miedo, esperanza y un poco de nerviosismo. Por otro lado, Tomás se sentía responsable de que todo saliera bien. Sabía que esta misión no era solo un trabajo más, sino una oportunidad de cambiar vidas, incluidas la suya. Al llegar a Miami, el aire cálido y húmedo los recibió. Tomás había reservado un pequeño hotel cerca del centro, un lugar sencillo pero cómodo. Después de dejar sus cosas, decidieron caminar por las calles cercanas para familiarizarse con el área. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuviste en una ciudad nueva?, preguntó Tomás mientras caminaban por un paseo lleno de palmeras y pequeñas tiendas locales. Demasiado tiempo, respondió Ignacio con una sonrisa nostálgica. Antes de perderlo todo solía viajar con Clara. A ella le encantaba explorar lugares nuevos. Tomás notó el brillo en los ojos de Ignacio al recordar esos momentos y decidió no presionarlo más con preguntas. Al día siguiente, se dirigieron a la galería de arte donde trabajaba la nieta de Clara. Era un espacio amplio y moderno, con paredes blancas que contrastaban con las coloridas obras de arte que colgaban de ellas. Ignacio miraba todo con asombro, como si estuviera entrando en otro mundo. ¿Estás segura de que trabaja aquí?, preguntó Ignacio en un susurro, como si temiera que su voz pudiera romper la tranquilidad del lugar. Tomás asintió, acercándose al mostrador donde una joven con cabello oscuro y rizado estaba atendiendo. Llevaba un vestido sencillo y un collar con un pequeño colgante en forma de corazón. «Disculpe», dijo Tomás tratando de sonar casual. «Estamos buscando a alguien que trabaja aquí. Se llama Sofía Torres». La joven levantó la vista, curiosa. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarles?». Tomás sintió un pequeño nudo en el estómago al darse cuenta de que estaban frente a la nieta de Ignacio. «Es un poco complicado de explicar. Mi nombre es Tomás y este es Ignacio, alguien que podría estar relacionado contigo». Sofía frunció el ceño, claramente confundida. «¿Relacionado conmigo? No entiendo». Ignacio dio un paso adelante, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su bastón. «Soy tu abuelo, Sofía». La declaración cayó como una bomba en la tranquila galería. Sofía parpadeó incrédula, antes de dar un paso hacia atrás. ¿Mi abuelo? Esto debe ser un error. Mi abuelo murió hace años. Ignacio negó con la cabeza, su voz cargada de emoción. No morí. Me fui. Y fue la peor decisión de mi vida. Estoy aquí porque quiero corregir eso, si me lo permites. Sofía lo miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, habló. «No sé qué decir. Esto es demasiado». Tomás intervino tratando de calmar la situación. «Entendemos que esto es un choque, pero solo pedimos una oportunidad para explicarte todo». Sofía respiró hondo, mirando a Ignacio con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Está bien, pero esto no será fácil de aceptar». Ignacio asintió, su rostro lleno de gratitud. «No espero que sea fácil, solo quiero una oportunidad». Sofía les indicó que la esperaran mientras terminaba su turno, prometiendo que hablarían más tarde. Ignacio, aliviado pero nervioso, miró a Tomás con una pequeña sonrisa. «Es un comienzo». Tomás asintió, sintiendo que estaban un paso más cerca de cerrar un ciclo que llevaba décadas abierto. El restaurante donde Sofía había acordado reunirse con Ignacio y Tomás era un lugar acogedor, con paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de Miami en sus años dorados. Las mesas estaban cubiertas con manteles de cuadros rojos y blancos, y el aroma a café recién hecho mezclado con pan horneado llenaba el aire. Ignacio no dejaba de mirar alrededor, inquieto, mientras jugaba con una servilleta entre sus manos. «Relájate, Ignacio», dijo Tomás en voz baja. «Has llegado hasta aquí. Eso ya es un gran logro».
Ignacio asintió, pero su nerviosismo era evidente. Es fácil decirlo. Tengo miedo de que Sofía no quiera escucharme. Tomás estaba a punto de responder cuando la campanilla sobre la puerta principal sonó, anunciando la llegada de Sofía. Llevaba una blusa blanca con detalles bordados y un bolso de cuero cruzado sobre el pecho. Su rostro mostraba una mezcla de emociones, curiosidad, desconfianza y una pizca de esperanza. «Gracias por venir», dijo Tomás al ponerse de pie para recibirla. Sofía asintió, sin apartar la mirada de Ignacio, quien también se puso de pie, pero permaneció en silencio, como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. Finalmente Sofía tomó asiento frente a ellos cruzando los brazos. «Quiero que sepan que todavía estoy intentando procesar todo esto», dijo, su tono firme pero no hostil. «Nunca pensé que mi abuelo estuviera vivo, mucho menos que apareciera de repente». Ignacio respiró hondo, encontrando finalmente el valor para hablar. «Sofía, no espero que me entiendas de inmediato, ni siquiera sé por dónde empezar. Cometí errores que me costaron todo. Pero estoy aquí porque quiero arreglar lo poco que queda de mi pasado, si tú me lo permites». Sofía lo miró fijamente, sus ojos buscando algo en los de Ignacio, quizá una verdad o una sinceridad que la ayudara a decidir si podía confiar en él. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué abandonaste a mi abuela?». La pregunta cayó como un peso sobre la mesa. Ignacio bajó la mirada, su voz temblando al responder. «Era joven, arrogante y estúpido. Pensé que perseguir mis sueños de ser músico era más importante que mi familia. Me dije a mí mismo que volvería cuando tuviera éxito. Pero el tiempo pasó, y para cuando me di cuenta de lo que había perdido, ya era demasiado tarde». Sofía frunció el ceño, claramente luchando con sus emociones. «¿Y ahora esperas que simplemente te acepte porque apareciste de la nada?». Ignacio negó, con la cabeza. «No espero eso. Solo quiero que me des la oportunidad de mostrarte que estoy arrepentido, de ser parte de tu vida, aunque sea de una forma pequeña». Tomás, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino suavemente. «Sofía, entiendo que esto es mucho para asimilar, pero Ignacio no está aquí para pedir perdón sin razones. Está tratando de enmendar un error que lo ha perseguido por décadas». Sofía respiró hondo, mirando a Tomás y luego de nuevo a Ignacio. «Hay algo que no entiendo. Si estás tan arrepentido, ¿por qué no volviste antes?». Ignacio se mordió el labio, sus ojos llenándose de lágrimas. «Porque tenía miedo. Miedo de enfrentar a tu abuela, miedo de que me rechazara. Me escondí detrás de mi culpa durante años, y no hay un solo día en el que no me haya arrepentido de esa decisión». Sofía se quedó en silencio, procesando cada palabra. Finalmente su expresión se suavizó un poco. «No puedo prometerte que todo será como si nada hubiera pasado, pero estoy dispuesta a escuchar tu historia». Ignacio asintió, sus ojos brillando con gratitud. «Eso es más de lo que podría haber esperado». «Gracias, Sofía». Después de la reunión, Tomás e Ignacio regresaron al hotel. Ignacio estaba visiblemente agotado, tanto física como emocionalmente. Mientras se sentaba en la pequeña silla junto a la ventana, miró a Tomás con una mezcla de cansancio y esperanza. «Fue más difícil de lo que pensé, pero creo que Sofía tiene un buen corazón». Tomás asintió, sentado en el borde de la cama. «Lo tiene, y creo que quiere entenderte. Este es solo el primer paso, Ignacio». Ignacio suspiró, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Solo espero que Clara sea tan comprensiva como Sofía». Tomás dudó por un momento antes de hablar. «¿Quieres que hable con Clara primero? Podría prepararla para verte». Ignacio lo miró, considerando la oferta. «Tal vez sea lo mejor. No quiero sorprenderla de forma abrupta». Tomás asintió, tomando nota mental de su próxima tarea. Al día siguiente, Tomás se dirigió solo a la dirección de Clara. Era una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardín frontal lleno de flores de colores vibrantes. La puerta estaba pintada de azul,
y una mecedora blanca descansaba en el porche. Tomás respiró hondo antes de tocar la puerta. Unos momentos después, una mujer de cabello gris y rostro amable abrió. Su expresión pasó de curiosidad a sorpresa al verlo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, su voz suave pero firme. Señora Clara Torres, mi nombre es Tomás Méndez. Trabajo como abogado, pero estoy aquí por algo más personal. Clara frunció el ceño, claramente desconfiada. ¿De qué se trata? Es sobre Ignacio, su esposo. El nombre pareció detener el tiempo. Clara se quedó inmóvil, sus ojos llenándose de lágrimas mientras agarraba con fuerza el marco de la puerta. ¿Qué dijiste? Tomás habló con calma, sabiendo que cada palabra debía ser cuidadosamente elegida. Ignacio está aquí, en Miami. Quiere verla. Sabe que le falló y no espera su perdón, pero quiere explicarse si usted se lo permite. Clara apartó la mirada, luchando con las emociones que brotaban de repente. Después de unos momentos, finalmente habló, su voz quebrada. Han pasado tantos años, no sé si puedo enfrentarlo. Tomás dio un paso hacia adelante, su tono lleno de empatía. No tiene que decidir ahora. Solo quería que supiera que está aquí y que lo único que quiere es la oportunidad de hablar con usted. Clara asintió lentamente, secándose las lágrimas con la manga de su blusa. Dile que necesito tiempo para pensar. Tomás inclinó la cabeza respetando su decisión. Claro, señora. Gracias por escucharme. Mientras Tomás se alejaba de la casa, sabía que las cosas estaban lejos de resolverse, pero al menos el primer contacto había sido establecido. Ignacio tendría su oportunidad, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. El día amaneció, con un cielo despejado y un sol radiante que bañaba las calles de Miami, con un calor reconfortante. Ignacio estaba sentado en una de las sillas de la terraza del hotel, con una taza de café entre las manos. El aroma a café tostado llenaba el aire, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba absorta en la posibilidad de que Clara aceptara verlo. Tomás apareció poco después, llevando un semblante pensativo. Se sentó frente a Ignacio colocando una carpeta sobre la mesa. Fui a hablar con Clara, anunció rompiendo el silencio. Ignacio levantó la mirada de inmediato, con una mezcla de ansiedad y esperanza en los ojos. ¿Qué dijo? Tomás exhaló lentamente. Está impactada, no es para menos. No esperaba escuchar tu nombre después de tanto tiempo, pero no cerró la puerta. Dijo que necesita tiempo para pensar. Ignacio asintió, sus hombros relajándose un poco. Es más de lo que esperaba. No puedo culparla por necesitar tiempo. Tomás lo miró con atención, evaluando la expresión de su amigo. ¿Estás listo para lo que pueda venir, Ignacio? Esto no será fácil. Ignacio miró hacia la distancia, sus pensamientos reviviendo recuerdos enterrados. No estoy seguro de estar listo, Tomás, pero ya no puedo seguir huyendo. Mientras tanto, en la pequeña casa de Clara, la mujer se encontraba sentada en su mecedora del porche, mirando el jardín que había cuidado con esmero durante años. Cada flor que florecía le recordaba a su pasado, a los momentos felices y también a los difíciles. Tenía una taza de té en las manos, pero estaba fría. Hacía rato que había dejado de beber. «¿Mamá?», la voz de Sofía interrumpió sus pensamientos. Clara levantó la vista para ver a su hija caminando hacia ella con una expresión preocupada. «¿Todo está bien? Has estado muy callada desde anoche». Clara suspiró, señalando una silla junto a ella. «Siéntate, hija. Hay algo que quiero contarte». Sofía obedeció, cruzando las piernas mientras miraba a su madre con atención. ¿De qué se trata? Clara tomó un momento antes de hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Un hombre vino a verme ayer. Dice que Ignacio está aquí, en Miami. El rostro de Sofía pasó de la sorpresa a la incredulidad en cuestión de segundos. ¿Ignacio? ¿El abuelo? Clara asintió lentamente. Sí, está aquí y quiere verme. Sofía se inclinó hacia adelante, su tono lleno de asombro. ¿Y qué le dijiste? Que necesito tiempo, respondió Clara, mirando fijamente su taza de té,
No sé si estoy lista para enfrentarlo, Sofía. Fueron demasiados años de silencio, de preguntas sin respuestas. Sofía se quedó callada por un momento, procesando la información. Finalmente, habló con suavidad. Mamá, entiendo lo difícil que debe ser para ti, pero tal vez esta sea tu oportunidad de obtener esas respuestas, de cerrar ese capítulo de tu vida. Clara suspiró mirando a su hija con ojos llenos de dudas. ¿Y si no puedo? ¿Y si duele más de lo que puedo soportar? Sofía tomó la mano de su madre con ternura. No tienes que decidir sola, mamá. Estoy aquí contigo para apoyarte en lo que necesites. Clara asintió, su mirada suavizándose. Gracias, hija, lo pensaré. Esa tarde, Ignacio y Tomás caminaron por una de las calles principales de Miami, una zona vibrante llena de cafeterías, tiendas y músicos callejeros. Las melodías de una guitarra acústica atrajeron la atención de Ignacio, quien se detuvo a escuchar. ¿Te recuerda algo?, preguntó Tomás con una sonrisa. Ignacio asintió, sus ojos fijos en el joven que tocaba la guitarra con pasión. A los días en que soñaba con estar en un escenario, creía que la música era lo único que importaba. Tomás lo miró con curiosidad. ¿Y ahora? Ignacio sonrió con tristeza. Ahora sé que la música es hermosa, pero no puede reemplazar a las personas que amas. Mientras continuaban caminando, Tomás decidió cambiar el tema a algo más ligero. Sofía parece estar dispuesta a conocerte más. Es un buen comienzo. Ignacio asintió, agradecido por la transición. Sí, pero todavía me queda mucho por demostrar. Tomaron asiento en un banco del parque, donde el sol empezaba a bajar, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Ignacio miró el horizonte, sus pensamientos consumidos por Clara. ¿Crees que me perdonará?, preguntó en voz baja. Tomás lo miró con seriedad. Eso depende de cómo manejes esto, Ignacio. Tienes que ser honesto y paciente. No puedes apresurarla. Ignacio asintió, su determinación renovándose. Estoy dispuesto a esperar. Esa noche, Clara estaba en la sala de su casa, mirando un álbum de fotos antiguo. Pasaba las páginas con cuidado, deteniéndose en cada imagen. Había una foto en particular que siempre llamaba su atención. Ella e Ignacio en su boda, jóvenes y llenos de esperanza. El sonido de la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, encontró a Sofía con una botella de vino y 2 copas en la mano. ¿Te parece bien si tomamos algo juntas?, preguntó con una sonrisa. Clara sonrió, dejando entrar a su hija. Claro, pasa. Ambas se sentaron en el sofá, sirviendo el vino mientras el álbum de fotos permanecía abierto sobre la mesa. Mamá, quiero preguntarte algo, dijo Sofía, tomando un sorbo de su copa. Si pudieras decirle una sola cosa a Ignacio, ¿qué sería? Clara se quedó pensativa por un momento antes de responder. Le preguntaría por qué nunca volvió, por qué me dejó cargar con todo sola. Sofía asintió, tomando la mano de su madre. Tal vez ahora tengas la oportunidad de hacer esa pregunta. Clara miró a su hija, sus ojos llenos de emociones contradictorias. Tal vez. Ignacio, por su parte, estaba en su habitación del hotel, sentado frente a un papel en blanco. Había decidido escribir una carta para Clara, esperando que las palabras escritas pudieran transmitir lo que su voz tal vez no podría. Clara, sé que han pasado muchos años y que las heridas que dejé pueden ser profundas. No espero que me perdones ni que olvides lo que hice, pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Cada día que pasó, me arrepentí de haber tomado el camino equivocado. Quiero explicarte todo cara a cara si me lo permites. Con todo mi arrepentimiento, Ignacio. Doblando la carta con cuidado, Ignacio la colocó en un sobre, decidido a entregarla personalmente cuando Clara estuviera lista para verlo. Mientras tanto, sabía que tendría que esperar, un día a la vez. La mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes grises que anunciaban una lluvia inminente. Clara observaba desde la ventana de su sala,
con la mente dividida entre recuerdos del pasado y las decisiones que debía tomar. En la mesa frente a ella estaba la carta que Ignacio había entregado el día anterior. No se había atrevido a abrirla todavía, temerosa de las emociones que pudieran desbordarse. Sofía entró en la habitación, notando la mirada perdida de Mimosent, su madre. ¿Todavía no la has leído?, preguntó con suavidad sentándose junto a ella. Clara negó con la cabeza, sus dedos jugando con el borde del sobre. No sé si estoy lista. Sofía tomó la mano de su madre, brindándole apoyo. Mamá, a veces enfrentar lo que tememos es la única manera de seguir adelante. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí contigo. Clara miró a su hija, conmovida por su apoyo incondicional. Finalmente, tomó una respiración profunda y rompió el sobre. Desdobló la carta con manos temblorosas mientras Sofía la miraba con expectación. A medida que Clara leía las palabras de Ignacio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Las emociones eran un torbellino, dolor, nostalgia, pero también una chispa de comprensión. Cuando terminó, dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Dice que quiere explicarme todo, que se arrepiente, murmuró con voz temblorosa. Sofía se inclinó hacia adelante, tomando las manos de su madre. ¿Qué sientes, mamá? Clara dejó escapar un suspiro largo y pesado. No lo sé. Parte de mí quiere saber, entender por qué se fue, pero otra parte tiene miedo de que no sea suficiente para sanar lo que dejó. Sofía la miró con ternura. Tal vez la única manera de saberlo es escuchándolo. No tienes que tomar ninguna decisión hoy, pero creo que deberías darle esa oportunidad. Ignacio estaba sentado en el restaurante del hotel, mirando por la ventana mientras la lluvia comenzaba a caer. Cada gota parecía reflejar sus pensamientos, caóticos, interminables. Tomás llegó poco después, trayendo consigo una energía más positiva. ¿Has sabido algo de Clara?, preguntó Ignacio sin preámbulos. Tomás negó con la cabeza, sentándose frente a él. Todavía no, pero estas cosas llevan tiempo. Tienes que ser paciente, Ignacio. Ignacio asintió, aunque la espera lo estaba desgastando. Sé que no puedo apresurarla, pero no puedo evitar pensar que podría ser demasiado tarde. Tomás le lanzó una mirada firme. Si fuera demasiado tarde, no habría leído tu carta. El hecho de que esté considerando hablar contigo ya dice mucho. Ignacio dejó escapar un suspiro, recostándose en la silla. Solo espero que me dé la oportunidad de explicarle todo. Por la tarde, Clara decidió salir a caminar bajo la lluvia, ligera. Las calles estaban casi desiertas, salvo por algunos transeúntes que se apresuraban bajo sus paraguas. Clara caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pensamientos la guiaran. Pasó por un parque donde los árboles estaban bañados por la lluvia, y el olor a tierra mojada le trajo recuerdos de su juventud en México. Se detuvo frente a una banca y se sentó, mirando el agua que se acumulaba en pequeños charcos. Su mente viajaba entre el pasado y el presente, reviviendo momentos que había intentado enterrar. De repente, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Clara. Ella levantó la vista y encontró a Ignacio de pie a pocos metros, con un paraguas en una mano y una expresión cautelosa en el rostro. Sus ojos se encontraron, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «Ignacio», murmuró Clara, sorprendida por su presencia. Ignacio dio un paso adelante, manteniendo una distancia respetuosa. «No quería molestarte, pero pensé que podría encontrarte aquí». Clara lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Qué haces aquí?». Ignacio sostuvo el paraguas con más fuerza, como si fuera su ancla en ese momento. «Quería hablar contigo, pero entiendo si no estás lista. Solo dime, y me iré». Clara lo observó por un momento antes de asentir lentamente. «Está bien. Hablemos». Ignacio se sentó en la banca junto a ella, dejando el paraguas entre ambos para protegerlos de la lluvia. Hubo un silencio incómodo antes de que él hablara. «Primero quiero agradecerte por leer mi carta. No tenía
Derecho a esperar que lo hicieras, pero lo hiciste, y eso significa mucho para mí. Clara lo miró, sus ojos buscando respuestas en su rostro. Ignacio, han pasado tantos años. ¿Por qué ahora? Ignacio bajó la mirada, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar, porque nunca dejé de pensar en ti, Clara. Cometí errores, muchos, y me tomó demasiado tiempo darme cuenta de lo que realmente importa. Clara entrecerró los ojos, su tono lleno de una mezcla de dolor y escepticismo. ¿Y qué es lo que realmente importa? Ignacio la miró directamente, sus ojos reflejando sinceridad. Tú, nuestra familia, lo que construimos juntos antes de que yo lo destruyera con mis decisiones egoístas. Clara dejó escapar un suspiro largo, su mirada perdida en el horizonte. Ignacio, no puedes esperar que todo se solucione con palabras. Lo que hiciste, el daño que causaste, no desaparece solo porque lo lamento. Ignacio asintió, aceptando sus palabras. Lo sé, y no espero que me perdones de inmediato, Clara. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar lo que pueda. Clara lo miró, notando la vulnerabilidad en su voz. No sé si es posible reparar todo, Ignacio. Algunas cosas simplemente se rompen para siempre. Ignacio guardó silencio por un momento antes de responder. Tal vez no pueda reparar todo, pero quiero intentarlo. Si me dejas, quiero demostrarte que he cambiado, que puedo ser alguien en quien puedas confiar de nuevo. Clara se levantó, sintiendo que las emociones eran demasiado abrumadoras. Necesito tiempo, Ignacio. No puedo darte una respuesta ahora. Ignacio asintió, también poniéndose de pie. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quería que supieras lo que siento. Clara lo miró por última vez antes de alejarse bajo la lluvia, dejando a Ignacio de pie junto a la banca. Mientras caminaba de regreso a su casa, Clara sintió un torbellino de emociones. Por un lado, la sinceridad de Ignacio había despertado recuerdos que había intentado olvidar. Por otro, el miedo al dolor la hacía dudar de si debía abrirle la puerta a su pasado. Al llegar a casa, encontró a Sofía esperándola con una taza de chocolate caliente. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó con suavidad. Clara se sentó junto a ella tomando la taza entre sus manos. Hablamos. Fue difícil, pero necesario. Sofía asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su madre. Estoy orgullosa de ti, mamá. Clara sonrió débilmente, sintiendo una chispa de esperanza en medio de su confusión. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Los Ángeles, tiñendo el cielo de un naranja cálido que parecía prometer paz. Sin embargo, en el corazón de Ignacio Herrera, el peso del pasado aún pesaba demasiado para permitirle disfrutar de esa calma. Después de semanas de intentos de reconciliación, su hija, Camila, no había mostrado signos de ceder. La herida de abandono parecía más profunda de lo que él había imaginado. Ignacio estaba en el pequeño apartamento que Tomás le había ofrecido. La habitación, aunque modesta, estaba llena de recuerdos. Un piano viejo, ahora afinado y reluciente, ocupaba el lugar central. A su alrededor, pequeñas decoraciones mexicanas le daban un aire familiar, pero nada le arrancaba el dolor de la ausencia de Camila. Tomás llegó esa tarde con una energía renovada, como si la misión de ayudar a Ignacio lo hubiera sacado de su propia rutina de abogacía y lo hubiera conectado con algo más humano. Él había estado en la misma búsqueda que Ignacio, solo que de un modo diferente. ¿Cómo te sientes hoy, Ignacio?, preguntó Tomás al entrar, viendo a Ignacio, sentado frente al piano, pero con la vista fija en el vacío. Ignacio no respondió de inmediato. Sus dedos acariciaban las teclas sin intención, dejando escapar notas disonantes que llenaban la habitación con una sensación de tristeza. No sé qué hacer, dijo por fin, su voz quebrada. Camila no había respondido a sus últimas cartas, ni a sus llamadas. El nudo en su pecho parecía apretarse cada vez más. Tomás se sentó junto a él, consciente de que cada palabra que dijera debía ser medida con cuidado.
Quizá lo que necesitas es una última oportunidad para hablar con ella. Un encuentro sin presiones, solo un espacio donde puedan compartir lo que sienten. Tomás pausó mirando a Ignacio con comprensión. Tienes que recordar que la reconciliación no es un camino recto. Ignacio se giró hacia él, su rostro marcado por el sufrimiento. He intentado todo. Durante años, intenté que me entendiera, que me perdonara, y aún así se aleja más y más. Suspiró. Quizás ya es tarde para mí. Tomás no podía permitir que Ignacio se rindiera tan fácilmente. Era un hombre orgulloso, pero también uno que había sido víctima de circunstancias fuera de su control. La vida lo había golpeado muchas veces, pero esa última oportunidad con Camila parecía ser su redención. No se trata solo de obtener su perdón, Ignacio. Se trata de abrir el espacio para que ambos puedan sanar. Tomás tocó suavemente su brazo. Yo también he tenido mis propias luchas. A veces, lo más difícil es abrir el corazón y dejar ir el miedo al rechazo. Ignacio miró a Tomás con algo que se parecía a una chispa de esperanza, pero la duda seguía nublando su juicio. Es fácil decirlo, pero no sé si puedo volver a ponerme en esa posición. He vivido con el arrepentimiento durante tantos años que ya no sé cómo actuar frente a ella. Tomás asintió comprendiendo las palabras de Ignacio. Había estado allí antes, sabía lo que era cargar con el peso de los errores del pasado. Solo tienes una opción: ser honesto. Deja que tus sentimientos fluyan, pero sin esperar nada a cambio. Tal vez no obtengas la respuesta que esperas, pero te aseguro que lo que más necesita Camila es ver que estás dispuesto a ser vulnerable, que puedes abrir tu corazón. El silencio se apoderó de la habitación mientras Ignacio pensaba en sus palabras. El reloj de la pared marcaba el paso del tiempo, pero el hombre frente al piano estaba congelado en un mar de pensamientos. Después de un largo rato, Ignacio se levantó lentamente, su cuerpo dolorido por los años de abandono, pero su mente más clara que nunca. «Lo intentaré», dijo finalmente, con voz temblorosa pero decidida. Tomás sonrió, sintiendo el alivio de ver que Ignacio estaba dispuesto a dar el paso más importante en su proceso de sanación. ¿Sabes?, Tomás dijo alzando la mirada. Una vez me dijeron que las decisiones más difíciles son las que nos definen. Y este es un paso importante. Ignacio asintió, pero no hubo más palabras entre ellos. Solo la promesa implícita de que el día siguiente podría traer consigo una nueva oportunidad. La noche llegó sin que ninguno de los dos se percatara. En el pequeño apartamento, el sonido de la ciudad afuera se apagaba por completo. Ignacio se sentó de nuevo al piano y por primera vez en mucho tiempo, tocó con una emoción distinta. No era tristeza lo que le salía de las manos, sino una mezcla de esperanza, arrepentimiento y una dulce reconciliación con su propio ser. Al día siguiente, Tomás y Ignacio se dirigieron hacia la dirección que Camila había mencionado en su última conversación. El aire estaba más pesado que de costumbre, como si la ciudad misma supiera lo que se iba a enfrentar. Al llegar, Ignacio se detuvo frente al portón de la casa de su hija, mirando las luces que brillaban a través de las ventanas. Podía oír el sonido de la televisión y las risas de una conversación distante. ¿Estás listo?, preguntó Tomás, observando la indecisión en los ojos de Ignacio. Ignacio asintió lentamente, el miedo y la esperanza luchando por ocupar su corazón. No sé si ella me aceptará, no sé qué dirá, pero ya no tengo miedo de enfrentar lo que venga. Con un nudo en la garganta, Ignacio tocó el timbre. Los segundos parecieron estirarse infinitamente. Finalmente, la puerta se abrió, y ahí estaba Camila, más madura, pero con los mismos ojos que él recordaba. Su rostro reflejaba sorpresa, pero no rechazo. «Papá». Su voz sonaba suave e insegura, pero había algo en ella que también deseaba sanar. Ignacio tragó saliva y con una sonrisa tímida, dijo lo único que sentía en ese momento. «Vine a pedirte perdón. No sé si merezco tu perdón, pero quiero que sepas que siempre te he amado».
Siempre lo hice, aunque no supe cómo demostrarlo. Camila lo miró en silencio por un momento. La tensión era palpable, pero la vulnerabilidad de Ignacio tocó un rincón de su corazón que había estado cerrado durante años. Finalmente, ella habló. Te he odiado por tanto tiempo, pero hoy no sé, papá. No sé si puedo perdonarte, pero estoy dispuesta a escuchar lo que tienes que decir. Ignacio dio un paso hacia ella, con la respiración entrecortada. Solo quiero que me escuches, y luego, si tú quieres, podremos empezar a sanar. El silencio, que había sido su compañero durante tanto tiempo, comenzó a disolverse. El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando suavemente la sala de estar en la casa de Camila. La habitación estaba llena de una atmósfera tensa, pero al mismo tiempo esperanzadora. Ignacio se sentó en una silla frente a la mesa de comedor, mirando a su hija con una mezcla de nerviosismo y anhelo. La conversación que había esperado durante tantos años finalmente estaba por suceder, y aunque la puerta estaba abierta a la posibilidad de sanación, el temor a no ser escuchado lo envolvía. Camila, de pie junto a la ventana, miraba hacia afuera, como si esperara encontrar alguna respuesta en el horizonte. Sus brazos cruzados sobre el pecho denotaban una defensa interna, un escudo que había levantado para protegerse del dolor de tantos años de abandono. Aunque su rostro mostraba la madurez adquirida con el tiempo, sus ojos aún guardaban una chispa de rabia, esa rabia que había sentido al ver cómo su padre, el hombre que debería haberla cuidado, había desaparecido de su vida sin una explicación. Ahora, aquí estaba, frente a ella, en busca de una oportunidad para sanar las viejas heridas. Camila, dijo Ignacio, su voz temblorosa, cargada de emociones contenidas. He esperado tanto tiempo para este momento. No sé si sea suficiente para que me perdones, pero te pido que me escuches. La joven se giró lentamente, sus ojos fijándose en los de su padre. No era un reproche lo que veía, sino una vulnerabilidad que hacía tiempo no imaginaba. Ignacio había sido un hombre de carácter fuerte, pero ahora su fragilidad estaba a la vista, y por primera vez, ella no veía a un extraño frente a ella, sino al hombre que había sido su padre. No sé si estoy lista para escuchar todo lo que tienes que decir, respondió Camila, su tono cargado de una tristeza que no podía disimular. Su voz temblaba, pero también había algo de determinación en sus palabras. La herida era profunda, y el miedo de volver a ser rechazada la hacía dudar de la sinceridad de su padre. Ignacio cerró los ojos, como si estuviera tratando de reunir el coraje necesario para hablar desde el corazón. Abrió los ojos de nuevo y la miró directamente, sin evasivas ni excusas. Lo sé, Camila. Durante años te fallé. Yo no supe cómo ser el padre que merecías. Pensé que estar ausente era lo mejor para ti, que podrías vivir mejor sin mí. Pero eso fue un error. Un error que jamás podré reparar completamente. Te fallé, y siempre viviré con esa culpa. La habitación se llenó de un silencio profundo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que las palabras de Ignacio calaran en el corazón de Camila. Ella observó a su padre, buscando alguna señal de que lo que decía era cierto, que había un cambio real en él. Pero la desconfianza, esa vieja amiga que la había acompañado durante su vida, era difícil de quitar. ¿Por qué ahora, papá?, preguntó finalmente la voz quebrada. Camila no podía evitar las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. Había tantos años de dolor, de preguntas sin respuestas, de amores no correspondidos, que su corazón no podía dejar de dudar. ¿Por qué después de todo este tiempo vienes a hablarme de arrepentimiento? Ignacio se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos temblorosas aferrándose a los brazos de la silla. A pesar de los años y el cansancio de la vida, sus ojos brillaban con una intensidad que Camila no había visto en mucho tiempo. Porque he entendido que nunca es tarde para arrepentirse. Y he entendido que lo más valioso no es lo que perdí, sino lo que aún puedo intentar recuperar. Te fallé, pero no quiero que sigas pensando que soy el hombre que te abandonó. Te debo más que una explicación.
Te debo una oportunidad para que sanemos, aunque sea un poco. Camila se dejó caer en la silla frente a él, luchando contra las emociones que la desbordaban. Por un momento, pensó que tal vez había una esperanza, que tal vez su padre había cambiado, pero el miedo seguía siendo fuerte, tan fuerte como el dolor que había guardado en su pecho durante tantos años. A pesar de sus palabras, todavía no podía confiar por completo. Sin embargo, no podía negar que algo en su interior deseaba que aquello fuera cierto. «Yo no sé si puedo perdonarte, papá, pero te voy a escuchar», dijo finalmente, con una voz que estaba llena de incertidumbre, pero también de una pequeña chispa de apertura. Ignacio asintió lentamente, agradecido por cada palabra de su hija, aunque sabía que el camino hacia el perdón era largo y lleno de obstáculos. No esperaba que todo se resolviera de inmediato, pero en su corazón, al menos ahora había una oportunidad. «Sé que el perdón no llegará de la noche a la mañana, pero todo lo que pido es que empecemos a sanar. No pido que me perdones hoy, ni mañana, solo quiero que, algún día, encuentres en tu corazón el espacio para comprender lo que hice mal y por qué. Y si no llegas a perdonarme, estaré en paz, porque al menos habré tenido el coraje de pedirlo». Las palabras de Ignacio resonaron profundamente en el corazón de Camila. El amor, aunque dañado y distorsionado por los años de dolor, seguía allí, como una semilla esperando ser regada. Ella no sabía si podría perdonarlo completamente, pero en ese momento vio a su padre de una manera diferente. Vio a un hombre arrepentido, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para enmendar el daño. Aunque ya no pudiera cambiar el pasado, voy a intentarlo, dijo Camila con una mezcla de esperanza y tristeza en su voz. No sé cómo va a ser todo esto, pero si realmente estás dispuesto a cambiar, lo intentaré también. Ignacio sintió un alivio profundo al escuchar esas palabras. Por primera vez en años no estaba solo en su dolor. Aunque el futuro seguía siendo incierto, el primer paso hacia la reconciliación había sido dado. Era un paso pequeño, pero lleno de significado. Y con ese paso, comenzó a creer que tal vez, después de todo, había esperanza para él y para su hija. Los minutos pasaron en silencio mientras ambos se miraban, cada uno con sus pensamientos y emociones, pero en el aire flotaba la promesa de un nuevo comienzo. No sabían si el camino sería fácil, pero algo había cambiado esa tarde. Habían hablado desde el corazón, algo que hacía mucho tiempo no sucedía. El sol seguía su descenso en el cielo, pero para Ignacio y Camila, era como si el día hubiera comenzado de nuevo. El perdón, aunque distante, había dado sus primeros pasos, y con ese pequeño atisbo de esperanza, ambos se aferraron a la posibilidad de un futuro diferente, uno donde, tal vez, podrían encontrar la paz que tanto habían buscado. La tarde se había tornado fresca. El viento acariciaba suavemente las hojas de los árboles en el jardín de la casa de Camila. Los rayos del sol se colaban a través de las persianas de la ventana, pintando la habitación con una luz suave y cálida. Ignacio se encontraba frente a su hija, pero esta vez no había miedo en su mirada. La conversación que había comenzado meses atrás con incertidumbre y dolor, ahora tomaba un rumbo diferente. Había algo en el aire, una sensación de reconciliación, de sanación que ambos sentían al unísono. Camila, sentada frente a él, observaba su rostro con una intensidad que no había mostrado antes. No era un análisis distante, ni un juicio impulsivo, sino una búsqueda genuina de comprender el hombre que tenía frente a ella, el padre que, a pesar de los errores, ahora luchaba por enmendarse. La tensión entre ellos había disminuido, pero las heridas seguían presentes. Todavía había mucho por decir, pero también algo más profundo había comenzado a germinar entre los dos: la confianza. «Papá», dijo Camila con una calma que sorprendió a ambos. Su voz era suave, pero sus palabras iban cargadas de sentimientos. El miedo que antes dominaba su corazón se había disipado un poco, pero seguía estando ahí, aguardando su momento.
Aún así, quería ser honesta con él. Quería que supiera lo que realmente pensaba. Esto no será fácil. No va a ser como en las películas, donde todo se arregla en un par de minutos. Lo que estamos haciendo es apenas el principio, y yo no sé qué va a pasar después. Pero quiero intentarlo, papá. Quiero que sigamos adelante, sin mentiras, sin excusas. Ignacio la miró fijamente, sin palabras al principio. Su corazón se apretó al escuchar lo que su hija decía. Había pasado tanto tiempo esperando oír algo así, y aunque las palabras eran sencillas, el significado detrás de ellas era mucho más profundo. Ella le estaba dando una oportunidad para ser el padre que siempre quiso ser, aunque el camino hacia eso fuera incierto. Te lo agradezco, hija. La voz de Ignacio tembló ligeramente. No sé qué más puedo hacer para demostrarte que lo que más quiero es estar aquí para ti, para ayudarte a sanar, para que sanemos. Yo sé que no se puede borrar el pasado, pero lo único que te puedo prometer es que nunca te voy a dejar de intentar, nunca más. Camila asintió lentamente, como si las palabras de su padre finalmente la hubieran tocado de la manera en que ella necesitaba. No esperaba que todo se resolviera de inmediato, ni que el dolor se fuera a desvanecer como por arte de magia, pero sí había algo en su interior que le decía que valía la pena darle una oportunidad a esa nueva versión de su padre, esa versión que había aprendido a ser vulnerable y a aceptar sus errores. Lo sé, papá. Sé que estás tratando, y eso es lo que más importa. Pero todavía hay muchas cosas que tenemos que hablar, muchas cosas que deben quedar claras. No puedo prometerte que el perdón llegará de inmediato, pero te prometo que te voy a dar espacio, y voy a darme el espacio a mí misma para entender todo lo que hemos pasado. No te prometo que olvidemos el pasado, pero sí te prometo que intentaré seguir adelante, que intentaremos construir algo, aunque sea paso a paso. Ignacio la escuchaba con la atención que había tenido durante tantos años. No era un padre perfecto, ni lo sería nunca. Pero lo que sí sabía, con total certeza, era que esta era su última oportunidad. Esta era su oportunidad de mostrarle a Camila que su amor por ella nunca había desaparecido, solo había sido silenciado por sus propios miedos y errores. Eso es todo lo que necesito escuchar, Camila. Ignacio habló con una firmeza que no había tenido antes. No quiero que olvides, ni que ignores lo que ocurrió. Lo que quiero es que algún día podamos mirar atrás sin tanto dolor. Solo quiero que me permitas estar aquí para ti. Lo que pase después, lo construiremos juntos. El silencio se instaló en la habitación, pero esta vez no fue incómodo, no fue una barrera. Era un silencio lleno de entendimiento y de esperanza. Ambos sabían que el camino por recorrer aún era largo, pero por primera vez, ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse. La tarde pasó rápidamente, entre charlas pausadas y pequeños momentos de complicidad que, aunque simples, fueron poderosos. Camila le habló de su vida, de las cosas que había vivido sin su padre, de los momentos felices y tristes que había experimentado sola. Ignacio, por su parte, compartió detalles de su vida, de sus propios arrepentimientos, de sus luchas internas. Por un momento, parecieron dos extraños que se estaban conociendo por primera vez, pero luego, cuando compartieron sus emociones más profundas, algo cambió. Se sintieron más cercanos, como si la distancia de los años finalmente hubiera comenzado a desvanecerse. Ya entrada la noche, Camila se levantó para preparar algo de cena. Ignacio la observó, sintiendo una mezcla de gratitud y miedo. Aún no podía creer que todo eso estuviera sucediendo. El día que había imaginado tantas veces, que había soñado durante años, finalmente estaba llegando. No se trataba de una solución mágica, ni de un perdón instantáneo, pero sí era el inicio de algo mucho más valioso. La posibilidad de reconstruir una relación rota. Papá, quiero que sepas que estoy dispuesta a empezar de nuevo, aunque no sea fácil. Camila regresó con 2 platos de comida y se sentó frente a él. No sé cómo va a ser todo esto, pero quiero que sepas que quiero intentarlo.
Ignacio no podía evitar sonreír con ternura. No era la sonrisa de alguien que había logrado todo, sino la sonrisa de un hombre que finalmente entendía lo que significaba ser padre. Se levantó lentamente de la silla y se acercó a ella. Sin decir palabra alguna, le dio un abrazo largo, sincero, lleno de emociones que no necesitaban ser explicadas. «Gracias, hija», susurró, mientras sentía que la vida comenzaba a recuperar su verdadero significado. Camila lo abrazó de vuelta, con la misma intensidad. No tenía todas las respuestas, y el miedo seguía presente, pero en ese momento, ella también entendió que el camino hacia la sanación era tan valioso como el destino final. Había dado el primer paso hacia el perdón, hacia una nueva oportunidad para ambos. Afuera la noche estaba despejada, las estrellas brillaban en el cielo. En el interior de la casa, entre la calidez de la conversación y la sinceridad de un abrazo, algo nuevo comenzaba a florecer. Era un nuevo comienzo, una segunda oportunidad que no se definía por los errores del pasado, sino por el deseo sincero de sanar y avanzar. Y así, en ese momento, Ignacio y Camila no solo sanaron un poco más de sus heridas, sino que también se prometieron algo aún más importante: seguir adelante, juntos, aunque el camino fuera incierto.